Muy buenas noches, hermanos. Vamos a orar para empezar. Padre, damos gracias por su grande amor para con nosotros. Damos gracias por tu palabra que tenemos esta noche para leer, para estudiar y conocer. Y pedimos que tú nos bendigas a cada uno que estamos presentes, que la palabra tuya tenga efecto en nuestros corazones y nos ayuda en nuestras vidas cristianas cada día. Ayúdanos a aprender las lecciones que tú tienes para cada uno de nosotros. Y encomendamos este tiempo en tus manos, dando gracias, Señor, en el nombre precioso tuyo. Amén. Estamos en Hechos capítulo 8 y vamos a leer los primeros 3 versículos. Hechos capítulo 8, versículos 1 a 3. Habla de Saulo persiguiendo a la iglesia y Saulo consciente a la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces vemos aquí que una y otra vez el Espíritu Santo nos introduce el nombre de Saulo. Yo creo que en su alma se daba grandes conflictos. Exteriormente, su reino de terror iba a proseguir, pero sus días como enemigo del cristianismo estaban contados. Saulo estaba de acuerdo con ellos en la muerte de Esteban, pero con ella estaba preparando el camino para su propia derrota como un gran perseguidor. Una nueva era comienza con las palabras en aquel día. La muerte de Esteban pareció desencadenar un intenso asalto contra la iglesia. Los creyentes fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria. El Señor había dado instrucciones a sus seguidores que comenzasen su testimonio en Jerusalén, pero que luego se dirigiese a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta ese tiempo su testimonio se había limitado casi enteramente a Jerusalén. Quizás se habían sentido remisos de extenderse. Ahora se vieron obligados a ello a causa de la persecución. Desde la perspectiva humana, fue un día negro para los creyentes. La vida de un miembro de su comunión había sido sacrificada. Ellos mismos estaban siendo cazados como conejos. Pero desde la perspectiva divina no había nada oscuro. Un grano de trigo había sido plantado en la tierra e inevitablemente daría mucho fruto. Los vientos de la aflicción estaban esparciendo las semillas del evangelio a lugares distantes, y ¿quién podría valorar la abundancia de la cosecha? Muchas veces nosotros como creyentes oramos para que los creyentes que están sufriendo persecución no mueren. Pero como la Biblia nos enseña, la muerte de un creyente es como un grano de trigo que cae en la tierra y resulta en una nueva vida. Muchos creyentes han sido matados por su fe en Cristo y sus verdugos han sido salvos. Esteban tenía que morir para que Saulo podría ser salvo. Los hombres piadosos que sepultaron a Esteban no son identificados. Y de nuevo el nombre de Saulo, con un enemigo limitada,
estaba acosando a la iglesia, arrastrando a los indefensos víctimas de sus hogares y encerrándolos en la cárcel. Seguramente si tan solo pudiera olvidarse de Esteban, aquella serenidad, aquella convicción inquebrantable, aquel rostro como de ángel, había de eliminarlo de su memoria e intenta hacerlo escalando sus ataques sobre los hermanos de Esteban en la fe. Hace tiempo vi en el internet un niño de Siria con otros que fueron degollados por los de ISIS, quienes dijeron: rechaza el cristianismo y vuelva al Islam y salvaremos sus vidas. Fue escuchado decir antes de morir: Jesús es mi Salvador. Él murió por mí para darme la vida eterna y no voy a negar a él. Así murió con su garganta cortada, gozoso entrando en su casa celestial. Parecía una muerte horrible, pero Dios también da fruto como el resultado de las personas que son martirizados así. Entonces, la segunda sección sigue hablando de la predicación del Evangelio en Samaria. Y leemos en versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. La dispersión de los cristianos no silenció el testimonio de ellos. Iban por todas partes predicando las buenas nuevas de la salvación. Felipe, un diácono de Hechos capítulo 6, se dirigió al norte a la ciudad de Samaria. No solo proclamaba a Cristo, sino que llevaba a cabo muchos milagros. Los espíritus inmundos eran expulsados y los paralíticos y cojos eran sanados. La gente escuchaba el Evangelio y, como era de esperar, el resultado fue gran gozo. La iglesia primitiva obedeció a los mandamientos explícitos de Jesucristo. Salió como Cristo había sido enviado. Vendió sus bienes y los dio a los pobres. Dejó a padre y madre, casas y tierras para ir por todas partes predicando la palabra. Hizo discípulos enseñándoles a obrar y obedecer. Tomó su cruz y siguió a Cristo. Se regocijaba en la tribulación y persecución. Dejó que los muertos enterrasen a los muertos y salió a predicar el Evangelio. Se sacudía el polvo de sus pies y proseguía adelante cuando los hombres rehusaban escuchar. Sanaba, exorcitaba, resucitaba a los muertos y dio un fruto imperecedero. Como vimos que Felipe era uno de los 7 diáconos que fueron elegidos en capítulo 6 de Hechos, pero también era un evangelista. Y recordamos las palabras de Jesús en Efesios capítulo 4, versículos 11 a 12, más bien escrito por Pablo. Él, hablando de Jesús, asimismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hemos escuchado en estos días cómo los discípulos también estaban practicando
poniendo en práctica los dones que Dios había dado a ellos para predicar el evangelio, para enseñar la palabra de Dios. Tenemos que recordar que Dios, como dice aquí, formó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores. No todos tenemos el don de evangelista, pero todos podemos hacer la obra de evangelista. Eso es hablar de Jesús y su obra en la cruz en nuestros encuentros con la gente. Pablo en 2 Timoteo 4, versículo 5, habla a Timoteo y dice, haz obra de evangelista. En la asamblea donde yo vivía por muchos años, en Sydney, en Australia, había dos hermanos en la asamblea, Walter y Benjamín. Walter, como joven, pidió al Señor el don de maestro y su hermano Benjamín pidió el don de evangelista. Walter llegó a ser el presidente de la compañía de seguros más grande en Australia y él tomó muy en serio la exhortación de Pablo a Timoteo a obra de evangelista. A pesar que él era un maestro de la palabra de Dios de excelencia, siempre recordaba que cada persona creyente tenía que hacer obra de evangelista. Y cada mediodía él salió al Parque Hyde, que era un parque grande en el centro de Sydney, desde donde miles de personas fueron a descansar y comer su almuerzo. En su oficina él guardaba una caja de madera debajo de su lujoso escritorio y salió al parque para predicar el evangelio parándose sobre su caja. Y así él, como uno de los hombres muy importantes en la ciudad de Sydney, presidente de una gran compañía de seguros, no tenía temor ni miedo de hacer la obra de evangelista y predicaba la palabra de Dios. Hoy día está prohibido, no se puede predicar en parques públicos. Así las leyes de los países se cambian. Versículo 9. Hablamos aquí de Simón el Mago. Dice que había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oyeron atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Entre los más notables de los que oyeron a Felipe había un mago llamado Simón. Él mismo había antes hecho un gran impacto sobre Samaria con sus asombrosos actos de magia, pretendiendo ser alguien muy importante, y había gente que estaba verdaderamente convencido de que él era el gran poder de Dios. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo los señales y grandes milagros que hacían y estaban atónitos. Cuando muchos de la población creyeron a la predicación de Felipe y se bautizaban, Simón mismo también hizo profesión de fe y, habiéndose bautizado, seguían a Felipe, fascinando por los grandes milagros que hacía. Por lo que sigue a continuación, parece que Simón no había nacido de nuevo. Era profesante, pero no poseedor. Los que enseñaban la salvación por el bautismo se encuentran aquí con un dilema. Simón había sido bautizado, pero estaba todavía en sus pecados. Notemos que Felipe anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo.
El reino de Dios es la esfera donde se reconoce el gobierno de Dios. En el tiempo presente, el rey está ausente. En vez de un reino literal y terrenal, tenemos un reino espiritual invisible en las vidas de todos los que son leales. En el futuro, el rey volverá después de la gran tribulación a la tierra para establecer un reino literal con Jerusalén con su capital. Para poder verdaderamente entrar en el reino en cualquiera de sus formas, se ha de nacer de nuevo. La fe en el nombre de Jesucristo es el medio de experimentar el nuevo nacimiento. Esto fue el mensaje de la predicación de Felipe. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Versículos 14 a 17, cuando las noticias de que Samaria había recibido la palabra llegaron, los apóstoles que estaban en Jerusalén enviaron allá a Pedro y a Juan. Para cuando llegaron, los creyentes habían sido ya bautizados en el nombre del Señor Jesús, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Actuando evidentemente en seguimiento de instrucciones divinas, los apóstoles oraron por ellos para que estos creyentes recibiesen el Espíritu Santo y les imponían las manos, y al hacer esto recibían el Espíritu Santo. Esto suscita de inmediato la pregunta: ¿por qué esta diferencia entre el orden de acontecimientos aquí y en el día de Pentecostés? En Pentecostés, los creyentes oyentes judíos se arrepintieron, fueron bautizados y recibieron el Espíritu Santo. Aquí los samaritanos creyeron, fueron bautizados, los apóstoles oraron por ellos y impusieron las manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. De una cosa podemos estar seguros: todos fueron salvados de la misma manera, por la fe en el Señor Jesucristo. Él es nuestro único camino de salvación. Sin embargo, durante este tiempo de transición del judaísmo al cristianismo, Dios decidió actuar soberanamente en relación con varias comunidades de creyentes. A los creyentes judíos se les pidió que se disasocien de la nación de Israel mediante el bautismo antes de recibir el Espíritu. Ahora los samaritanos precisaban de una oración espiritual especial y de la imposición de las manos de los apóstoles. ¿Pero por qué? Quizás la mejor respuesta sea que era para dar expresión a la unidad de la iglesia, tanto si estaban constituidos por judíos como de samaritanos. Había un verdadero peligro de que la iglesia en Jerusalén retuviese ideas de superioridad judaica y que siguiesen no teniendo tales tratos con sus hermanos samaritanos. Para evitar toda posibilidad de cisma o el pensamiento de otras iglesias, de dos iglesias, una judía y otra samaritana, Dios envió a los apóstoles a que impusieran las manos a los samaritanos. Esto expresaba una plena comunión con ellos como creyentes en el Señor Jesús. Todos eran miembros de un cuerpo, todos uno en Cristo Jesús. Cuando el versículo 16 dice que solamente habían sido bautizados en o a el nombre del Señor Jesús,
no significa que eran diferentes de ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que vemos en Mateo capítulo 28. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofrecía dinero. Leemos el versículo 18, siguiendo al versículo 19, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera en las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Simón el mago quedaba profundamente impresionado por el hecho de que el Espíritu Santo se daba mediante la imposición de las manos de los apóstoles sobre los samaritanos. No tenía un profundo sentido de las implicaciones espirituales de esto, sino que lo contempló como un poder sobrenatural que le podía servir bien en sus actividades. De modo que ofreció dinero a los apóstoles en un esfuerzo por comprar el poder. La respuesta de Pedro indica que Simón no estaba verdaderamente convertido. Primero, Pedro dijo, tu dinero vaya contigo a la perdición. Ningún creyente jamás perecerá, como dice Juan 3:16. Segundo, Pedro dijo, no tienes tú parte ni suerte en este asunto. En otras palabras, no pertenecía a aquella comunión. Y tercero, tu corazón no es recto delante de Dios. Esta es una adecuada descripción de una persona inconversos. Y cuarto, estás en hiel de amargura y en ataduras de maldad. No se habla así de una persona salvo. Versículo 22 a 24 leemos, arrepiéntate pues de esta tu maldad y ruego a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Pedro apremió a Simón a que se arrepintiese de este gran pecado y que rogase a Dios para que le fuese perdonado su malvado plan. La contestación de Simón fue pedir a Pedro que hiciese de mediador entre Dios y él. Fue el precursor de los que preferían ir a un mediador humano antes de que al Señor mismo. Que no hubo un verdadero arrepentimiento de parte de Simón queda indicado en estas palabras. Rogad pues por mí al Señor para que no me sobrevenga nada de esto que habéis dicho. No sentía su pecado sano, sino las consecuencias que pudiese sobrevenirle. Este hombre Simón, que se deriva el moderno término simonía, hacer negocio de las cosas sagradas. Eso incluye la venta de indulgencias y otros supuestos beneficios espirituales y todo tipo de comercialismo en cosas divinas. Hay unas grandes iglesias en Australia, mi país. Cuando entrando a la iglesia, tiene que pasar por un gran almacén donde hay toda clase de material religioso para comprar. Si quiere hablar personalmente con el pastor, tiene que venir con un buen propuesto de un negocio. Y hasta los periódicos locales dicen
de esas iglesias que es más importante el negocio que salvar a las almas. Entonces, qué triste que hasta el mundo ve que la gente que hacen comercio con el evangelio son equivocados. Y leemos en versículo 25, y ellos habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Después que Pedro y Juan hubieran testificado solemnemente y hablando de la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Pero ahora que se continúan predicando en muchas poblaciones de los samaritanos. Y ahora llegamos a una historia muy interesante en el libro de los Hechos, la historia de Felipe y el etíope, en versículo 25. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Fue durante ese gran despertar espiritual en Samaria que un ángel del Señor dirigió a Felipe a un nuevo campo de labor. Había de salir del lugar donde muchos estaban recibiendo bendición y ministrando a un hombre. Un ángel podría dirigir a Felipe, pero no podía hacer la tarea de Felipe de predicar el evangelio. Este privilegio había sido dado a hombres, no a ángeles. Es interesante que Felipe dejó una obra de mucha bendición en Samaria para atender a un solo hombre. Y eso para muchas personas es como un problema, una dificultad, porque hay muchas personas aún en la iglesia que les gusta los tiempos de mucha bendición de muchas personas en sus grandes reuniones y buscan esta forma de fama en vez de ir a una parte como desierto y tratar de una sola persona. Pero todos debemos reconocer que somos siervos del Señor y es el Señor que nos dirige a una parte. Hace unos casi 200 años en los Estados Unidos había un desconocido predicador que estaba predicando una noche y dijo esas palabras: el mundo tiene que ver qué pasará cuando un hombre dice, yo entrego toda mi vida para servir al Señor. Y en esa reunión había un joven, un vendedor de zapatos, se llamaba Dwight L. Moody, y este hombre dijo, con la gracia y la voluntad de Dios, yo quiero ser este hombre. Y entregó esa noche su vida al Señor y dedicó toda su vida a hacer la voluntad de Dios. Y Dios le usó en una gran manera. Fue uno de los más grandes predicadores del Evangelio en aquel tiempo en los Estados Unidos y en todas partes del mundo. Cuando fue invitado a Inglaterra, miles de personas acudieron a él para escuchar el Evangelio. Pero los líderes de la iglesia anglicana decían, este hombre mata el inglés de los ingleses. Él no sabe hablar inglés bien. Pero a pesar que mataba el inglés de los ingleses, este hombre fue el instrumento que Dios usó para la salvación de muchas personas. Y yo doy gracias a Dios que en mi vida he tenido el privilegio de conocer al doctor Billy Graham, el evangelista durante la vida mía, un hombre que tal vez había predicado a más personas en el mundo que cualquier otro. Un hombre que predicaba el evangelio tan sencillo y aún hoy en día me gusta escuchar mensajes de él tan sencillos, la forma como presenta
el evangelio, pero con tanto poder. Y sabemos que, por ejemplo, él predicaba una vez en Alemania. Un señor llegó a conocer al Señor y ese señor tenía un hijo. Y ese hijo era un hermano que llegó de Alemania a Colombia. What's his name? German brother Pereira. Kunke. Sí, fue el padre de Roland Kunke. Y Roland llegó a Colombia y fue usado en una gran manera de establecer asambleas en Pereira y varias obras que el Señor ha bendecido en mucha forma. Entonces, hay muchas personas que han llegado a conocer al Señor Jesucristo por medio de diferentes evangelistas a través de la historia de este mundo. En versículo 27 dice, entonces él se levantó y fue, hablando de Felipe, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. En algún lugar de la ruta alcanzó una caravana. En el carro principal estaba el tesorero de Candace, reina de los etíopes, que era un eunuco, alto funcionario. Etiopía era una parte meridional de Egipto y el Sudán. Este hombre era aparentemente un converso judío que cuando había ido a Jerusalén para orar y ahora iba de vuelta a su país. Mientras el carro iba rodando, iba leyendo el profeta Isaías. Con una oportunidad exacta, el Espíritu ordenó a Felipe que se juntase a ese carro. Y en versículo 30 dice, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Felipe comenzó la conversación con una amistosa pregunta. ¿Entiendes lo que lees? El eunuco admitió dispuesto su necesidad de que alguien le condujese. Invitó a Felipe a que se sentara con él en el carro. Es refrescante ver aquí una total ausencia de prejuicios raciales. Este hombre era negrito. El pasaje de la escritura que leía era esto: como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra de su vida. Qué maravilloso que el eunuco estuviese precisamente leyendo Isaías capítulo 53, con su insuperada descripción del Mesías sufriente. ¿Por qué se acercó Felipe en aquel momento particular de la lectura del eunuco? Eso es parte de la obra del Espíritu Santo que dirigió a Felipe en ese momento. Entonces el pasaje de Isaías muestra a aquel que era manso y sin voz delante de sus enemigos, a uno que fue arrebatado de la justicia y de un juicio justo, a uno que no tenía esperanza de posteridad porque fue muerto en la flor de la edad y soltero. Y en versículo 34 dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca,
y comenzando desde Escritura, le anunciaba el Evangelio de Jesús. El eunuco se preguntaba si Isaías estaba hablando de sí mismo o de algún otro. Esto naturalmente dio a Felipe la necesaria oportunidad de mostrar cómo estas escrituras habían quedado perfectamente cumplidos en la vida y muerte de Jesús de Nazaret. Y indudablemente que estando en Jerusalén, el etíope había oído nuevos acerca de un hombre llamado Jesús, pero esas nuevas se habrían sido presentados bajo una luz desfavorable. Ahora el eunuco no se entendía de que Jesús de Nazaret es el siervo sufriente de Jehová, de quien Isaías había escrito. Y en versículo 36, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es muy probable que Felipe explicó al etíope el privilegio de bautismo cristiano, de la identificación con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Ahora, al aproximarse donde había agua, el eunuco expresó su deseo de ser bautizado. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en versículo 38 dice, mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. El carro se detiene y Felipe bautiza al eunuco, que el bautismo fue por inmersión, es evidente por las expresiones, descendieron ambos al agua y subieron del agua. Es impresionante observar la sencillez de la ceremonia. En una ruta desierta, un creyente bautiza a un recién convertido. La iglesia no estaba presente. Ninguno de los apóstoles estaban allí. Es indudable que solo el cortejo de siervos en la caravana fueron testigos del bautismo de su amo, y con ello podrían comprender que ahora él era un seguidor de Jesús de Nazaret. Versículo 39, y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Tan pronto finalizó el bautismo, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Esto sugiere más que una mera conducción a otro lugar. Más bien se refiere a una remoción milagrosa y repentina. El propósito de ella era que el eunuco no se ocupase con el instrumento humano de su conversión, sino con el Señor mismo. El eunuco siguió gozoso su camino. Hay un gozo que proviene de la obediencia del Señor y que supera a todas sus otras emociones placenteras. Y en versículo 40 dice que Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas sus ciudades hasta que llegó a Cesarea. Mientras tanto, Felipe reunió su ministerio evangelístico en Azoto, que es la Asdod del Antiguo Testamento, al norte de Gaza y al oeste de Jerusalén, cerca de la costa. De allí va dirigiéndose hacia el norte a Cesarea. ¿Y qué del eunuco? Felipe no tuvo oportunidad de lo que nosotros llamamos sobre de seguimiento. Todo lo que el evangelista podría hacer era encomendarlo a Dios y las escrituras del Antiguo Testamento. Pero es indudable que este nuevo discípulo volvió a Etiopía con el poder del Espíritu Santo para dar testimonio a todos de la gracia salvadora
del Señor Jesucristo. Según la historia, muchos creen que la iglesia cóptica que empezó en Etiopía fue por causa de este hermano nuevo. Esa iglesia a través de los años se corrompió con la doctrina de la iglesia católica, pero obviamente este hermano siguió conociendo al Señor y divulgando el mensaje del evangelio. Entonces vemos que el bautismo cristiano fue enseñado y practicado por la iglesia primitiva. No era lo mismo que el bautismo de Juan el Bautista, que era un bautismo que indicaba arrepentimiento. Más bien se trataba de una identificación pública con Cristo. Seguía invariablemente a la conversión y era para mujeres lo mismo que para hombres. Se habla de casas que habían sido bautizados, por ejemplo, la casa de Cornelio en Hechos capítulo 10. Habla de Lidia, la mujer de Tiatira, en capítulo 16. Y la familia del carcelero de Filipos, en capítulo 16 de los Hechos. Los creyentes eran bautizados muy pronto después de su conversión, como vemos en Hechos 8, 9 y 16. Era en base de la profesión de fe en Cristo. No se demandaba ningún periodo para que se manifestase la realidad de su profesión. Naturalmente, la amenaza de persecución probablemente refrenaba a la gente de hacer profesión de fe a la ligera. Que el bautismo no tenía poder salvador se ve en el caso de Simón. Incluso después de haber profesado fe y de ser bautizado, estaba envenenado por amargura y atado por iniquidad. Su corazón no era recto para con Dios. Como se ha mencionado, el modo de bautismo era por inmersión. Descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, cuando subieron del agua. Incluso muchos actuales defensores de la aspersión y de la efusión admiten que la inmersión era la práctica de los discípulos del siglo I. Dos veces parece estar el bautismo vinculado con el perdón de pecados. En el día de Pentecostés, Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y más adelante Ananías dijo a Saulo: levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. En ambos casos la instrucción se da a judíos. Y a ningún gentil se le ordenó jamás ser bautizado para remisión de los pecados. En el bautismo del creyente, un judío repudiaba públicamente su relación con la nación que había rechazado y crucificado a su Mesías. La base de su perdón era la fe en el Señor Jesús. El precio de la compra de su perdón era la sangre del Señor. La manera en que su perdón era administrado era por medio del bautismo en agua, pues su bautismo le quitaba públicamente del terreno judío y lo ponía sobre terreno cristiano. La fórmula bautismal en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo vemos en Mateo capítulo 28. No aparece en el libro de Hechos. Los samaritanos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y lo mismo se dice que los discípulos de Juan. Pero esto no necesariamente significa
que no se usase la fórmula trinitaria. La frase en el nombre del Señor Jesús puede significar por la autoridad del Señor Jesús. Los discípulos de Juan fueron bautizados 2 veces, primero con el bautismo de Juan para arrepentimiento, luego cuando se convirtieron con el bautismo de creyentes. Eso da un precedente para el rebautizar de aquellos que fueron bautizados antes de ser salvos. Hay mucha gente hoy en día que han ido a iglesias y han sido bautizados, pero no son salvos de verdad. Entonces, esas personas sí se podría ser bautizados de nuevo cuando llegan a confesar al Señor Jesucristo como su Salvador. Entonces, estos libros, estos capítulos del libro de los Hechos son capítulos maravillosos que hemos visto en esos días, como el Espíritu Santo estaba obrando entre los creyentes. Y podemos ver que hoy en día tenemos el mismo Espíritu Santo, y si estamos dispuestos a servir al Señor y honrar al Señor y vivir para el Señor quiere usarnos también en igual manera como usaba la gente en el tiempo del libro de los Hechos. Que el Señor le bendiga, hermanos, y que se anima en leer la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios y conocer al Señor Jesucristo más y más cada día. Oremos. Padre, damos gracias por su palabra. Damos gracias por estas historias que tenemos aquí en este capítulo 8. Damos gracias que tú trabajabas en aquel tiempo y ganaba a las personas que estaban buscando a ti para que ellos podrían seguir conociéndole como su Salvador y su Señor. Damos gracias por el testimonio de estas personas y también por hombres como Felipe que estaban dispuestos a trabajar donde había mucha gente interesada en conocer a Dios y también en ir a un lugar donde solamente había un solo hombre interesado en Dios. Vivimos en un tiempo difícil donde la gente en la mayoría no tiene interés en Dios. Ayúdanos, Señor, para que podamos mostrar a ellos el amor del Señor y que podamos hablar de ellos a Jesús y presentar a Jesús como el Salvador y Señor de sus vidas. Pedimos la bendición tuya sobre todos los hermanos que están aquí reunidos. Rogamos sus cuidados sobre ellos esta noche. Darles cada uno una buena noche, un descanso para sus cuerpos que necesitan y las fuerzas nuevas mañana si el Señor la viene antes. Damos gracias, Señor, en el nombre precioso tuyo. Amén. 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 Bien, hermanos. Gracias al Señor por su palabra, por el estudio de esta noche. Con esto terminamos. No olviden las hermanas que mañana tienen una cita a las 7 de la noche por Zoom, la reunión de damas. El jueves 6:30, reunión de oración. Y todos los días a las 5 de la mañana hay un grupo de hermanos juiciosos orando. Entonces, invitados todos y bienvenidos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches para todos, hermanos. Dios les bendiga. Chao, hermanitos, que Dios los bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Dios te bendiga. Dios los bendiga, hermanitos. Amén. Chao, hermanos. Chao, hermanos. Hermano Mario. Hasta mañana, hermanos. Dios les bendiga. Hermano. Amén. Chao, hermanitos, que Dios los bendiga. Amén. Hermanitos, que Dios los bendiga. Chao, hermanos. Amén. Chao, hermanitos. Chao, hermanitos. Chao, hermanos. Chao, chao.